En esta era de transformación digital, las áreas de tecnología deben responder más rápido que nunca a los desafíos, a las necesidades de sus organizaciones. El poder de cómputo sigue creciendo, pero esto no es suficiente y es ahí cuando entran innovaciones como la arquitectura Composable Infrastructure. Soy Mauricio Jaramillo Marín, periodista de Silicon Week en Latinoamérica, y en este webcast de Hewlett Packard Enterprise con Intel e IDC hablaremos de Composable Infrastructure, tendencias, retos y desafíos. Y nos acompañan Leonardo Soto. Leonardo es gerente de la unidad de incubación de HPE Latinoamérica y es el responsable de liderar la adopción de tecnologías disruptivas en la región. Y Juan Pablo Seminara, gerente de programa de Enterprise Hardware Research y analista del líder de adopción y transformación digital en Latinoamérica. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Vivimos una etapa de la historia emocionante y llena de desafíos, con grandes transformaciones en el mundo de los negocios y en el mundo de la tecnología. Leonardo, ¿cuáles son esas grandes tendencias que están marcando el presente y van a transformar el futuro? Gracias. Mira, hay temas muy importantes en el tema de la tecnología y que han cambiado la historia a través de las diferentes necesidades de los diferentes clientes que vemos en la industria. Hay desafíos como la transformación digital, a lo cual nos está abocando a tener ciertas necesidades de poder entregar más rápidos servicios, de digitalizar la experiencia de los clientes, de cambiar las operaciones que son principales o core de los diferentes clientes, a que ciertas tendencias tecnológicas como el Internet de las Cosas, el tema de Cloud Computing y el tema de alguna manera de Big Data, todas esas tendencias hacen que los clientes tengan un ambiente más competitivo, y el tema de la transformación digital lleva a una innovación que están buscando los clientes para seguir manteniendo sus negocios que atienden actualmente y poder seguir creciendo en la infraestructura. Entonces hay diferentes necesidades para verticales como la parte de finanzas, como la parte de educación, de ciencias, que necesitan empezar a entender esas transformaciones y cómo ellos se van adaptando utilizando todas estas tecnologías. Juan Pablo, estas tendencias están acompañadas de un concepto que es el de la economía de las ideas. ¿Qué significa economía de las ideas y por qué el hardware es importante en este concepto? Bueno, en este mundo, como bien mencionaba, de transformación digital, es bien importante entender que más allá de que siempre la industria genera nuevos conceptos, hay un cambio muy importante en la forma en que los modelos de negocio se están moviendo. Lo vemos hoy en día en ejemplos muy sencillos de aplicaciones que surgen nuevos players, el típico caso de Uber, pero también lo estamos viendo con un Lyft, que rápidamente Uber salió con una idea en muy poco tiempo. Una empresa que anteriormente nunca hubiera tardado tan poco tiempo en llegar a esa evaluación, lo hace en pocos años. Pero también no solo hay que tener en cuenta el ejemplo de Uber que dan todos, y por eso hoy el ejemplo de Lyft. Qué rápido hoy podemos imitar ese modelo de negocios. O sea, son los dos factores. Por un lado, la barrera de entrada a nuevos modelos de negocios es muy baja, ha bajado mucho, pero por otro lado es muy fácil también que la competencia imite esos negocios e incluso empiece a superarlos. Claro. Por eso ni siquiera el disruptor ni el que está disrupcionado, la empresa, puede quedarse tranquilo en esta nueva economía. Si bien es un término que no usa directamente IDC habla más de transformación digital, pero sí es algo que vamos acuñando, donde las ideas se transforman en realidad mucho más fácil. ¿Y cuál es el rol del hardware en esas ideas para transformarlas? ¿Por qué es importante el hardware? Uno puede pensar que, y hay consultores que dicen, no, la transformación digital es solo un modelo de negocios. Sinceramente no estoy de acuerdo, porque necesita, para moverse ese modelo de negocios, volvamos a este ejemplo de Uber y Lyft, necesitamos una plataforma de miles de millones de usuarios que tienen las aplicaciones móviles, y esas aplicaciones móviles no correrían en un teléfono de 2G de hace 10 años. Corren porque hay un smartphone que tiene una gran capacidad. Es más, si compramos un smartphone de mala calidad, vamos a ver que no vamos a poder cargar más de 5 o 10 aplicaciones. Entonces, tampoco estoy aprovechando el potencial que tiene esta economía
de las ideas que estás mencionando. Entonces, sí o sí, el hardware sí importa, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, uno saca una foto y la digitaliza. Con una mala cámara, que sirve para algunas cosas, no digitaliza bien las fotos. Entonces son ejemplos muy sencillos que demuestran que el hardware es importante. Ahora, si vamos un poco a lo que es empresas, a lo que es infraestructura, el hardware también tuvo una evolución donde anteriormente se construían distintos tipos de equipos para distintas funciones. Concretamente, tendrías un servidor para manejar cierto tipo de aplicaciones, equipos de redes que podían interconectar distintos servidores y un almacenamiento que podría compartir los datos. Y todo eso fue evolucionando de forma totalmente separada, ¿no? Esta nueva economía requiere que la planificación de la arquitectura que está detrás de esta economía de las ideas evolucione y se transforme con mucha mayor rapidez. Requiere que yo pueda desarrollar una nueva aplicación en un hardware que pueda correr mucho más rápido. Y para hacerlo necesito cambiar ese esquema anteriormente en silos. Transformación digital entonces no es solamente cambiar una forma de pensar, adoptar software, cambiar modelos operativos o de negocios, sino también implementar hardware que esté preparado y que habilite todo esto. Sí, en algún punto, como veíamos en el ejemplo de movilidad, en algún punto atrás de todo eso hay un hardware corriendo algo. Puede ser en una nube, puede ser en mi bolsillo, puede ser en un data center propio, pero en algún punto de toda la cadena eso corre en algún lado. Incluso uno dice, bueno, Facebook, Google están en la nube, pero detrás de toda esa nube siempre hay un equipamiento, un servidor, tiene que haber almacenamiento, tiene que haber redes. Esto no desaparece simplemente porque hablemos de economía de las ideas o de transformación digital. Claro. Leonardo, ¿cuál es la visión de HPE en este concepto de la economía de las ideas? Sí, nosotros hemos trabajado muy fuertemente el concepto que genera valor y es el tiempo de innovación. No solamente es generar la idea, sino es el tiempo en que se toma uno para volver eso en valor, porque la empresa puede ser una persona, un empleado de una empresa que tiene una buena idea, pero que llevarla a cabo es el tema complejo. Entonces, de alguna manera, lo que Hewlett Packard Enterprise ha logrado es que la economía de las ideas va acompañada con nuevas tendencias en temas de desarrollo de aplicaciones o el tema de DevOps, que es algo muy sonado en este momento y que logra habilitar a través de estructuras computacionales simples con productos que nosotros hemos desarrollado, cómo hacer esa economía de las ideas realidad ya en la estructura que tiene la empresa actualmente. Y con eso, como dijo Juan Pablo, pues puede uno lograr llegar a implementar eso en un concepto que sí sea útil y que le genere valor a la empresa y que ese cambio que quieren lograr las empresas de transformación digital se lleve a cabo de manera segura y no en un tiempo muy prolongado porque la competencia es feroz. Y ahí, no sé si me permiten agregar, pero está muy bueno lo que acaba de decir Leonardo. Cómo los recursos humanos son una clave en esta transformación digital. De hecho, ya no se habla más de recursos humanos, sino que se habla de colaboradores. Ya no estamos hablando de que es mi empleado. Hay empleados, pero hay externos, hay aliados. Los límites están cada vez más difusos. Las organizaciones ya no tienen un límite claro y por eso tenemos que tener en cuenta que todos estos colaboradores, ya sean empleados, ya sean socios o incluso cada vez más vemos el trabajo freelance creciendo. Justamente, bueno, el ejemplo de Uber y Lyft se refería a eso. Y cómo la organización, a su vez, en una era de la transformación digital, debe alentar a que todos sus colaboradores participen en las ideas. No más tener esta jerarquización, claro, donde había que una aprobación de una aprobación de una aprobación. Si nosotros nos quedamos en ese mundo piramidal, jerárquico, una muy buena idea que puedo tener dentro de mi organización tarda tanto en llegar, tarda tanto en ser aprobada, que otro competidor se la va a sacar antes. Para eso necesito necesariamente cambiar la organización, hacer una organización completamente plana,
Por supuesto va a haber alguien que termine decidiendo, pero una organización plana permite que todos colaboren. Y nuevamente, para tener una organización plana necesitamos tecnología. Anteriormente la jerarquía, ¿para qué servía? Para ordenar, ¿no? Max Weber no inventó la burocracia para que sea algo pesado, sino que fue una forma de organizar las empresas. Pero hoy la tecnología permite que esa burocracia desaparezca justamente por la forma rápida y ágil que se maneja. Y entonces transformación digital también se refiere a eso, se refiere a las personas y cómo la tecnología es el habilitador de que estas personas colaboren. Muy bien, Juan Pablo. Hay otro concepto clave que utiliza IDC y es el de la tercera plataforma. ¿Qué es la tercera plataforma y en qué consiste? Bueno, muy buena pregunta. Para llegar a transformación digital, y como es tercera, seguramente hubo una segunda y una primera, se necesitó toda una evolución tecnológica, una evolución de más de 50 años. ¿Qué pasaba antes? Hace 50 años, la tecnología de la información era algo muy complejo, donde solamente un ingeniero era capaz de hacer programación. Había que estudiar muchísimos años para ser programador. Había miles de aplicaciones en el mundo, solo miles de aplicaciones, millones de usuarios muy especializados. Esto le daba a las empresas más grandes, que eran las únicas que podían acceder a este modelo de mainframe, donde los equipamientos, como eran escasos, eran por supuesto muy caros, costosos. Y esto hacía que solamente las grandes empresas pudieran costear esto. ¿Qué ocurre? Al solo las grandes empresas poder acceder a la tecnología, les daba una ventaja comparativa muy grande respecto a las demás. Luego surgió la segunda plataforma, que es la revolución de la era de Internet y Client Server y el avance de la LAN, ¿no? del networking. Esta era del Client Server permitió, mediante una arquitectura más distribuida, que muchas más empresas accedieran a la tecnología de la información, tal vez no con el nivel del mainframe, pero con un nivel aceptable que permitiera que los negocios fluyeran. Entonces aquí vemos cómo la barrera de entrada bajó y tenemos empresas SMBs que logran acceder a tecnología y a su vez pueden progresar y transformarse en también empresas grandes. ¿Qué pasa en la tercera plataforma? Empieza a utilizarse, como dijimos, la movilidad ampliamente. Entonces, de tener miles de usuarios a tener decenas de miles de aplicaciones en la segunda plataforma, con millones de aplicaciones, pasamos a tener miles de millones de usuarios que tienen en su mano cómputo. Esos miles de millones de usuarios usan miles de millones de aplicaciones. Hoy día estamos viendo que por día surgen millones de aplicaciones. En las tiendas móviles todos los días hay centenares o miles de nuevas aplicaciones. Juan Pablo, y entonces, ¿por qué es tan importante esta tercera plataforma y que las organizaciones la adopten? Bueno, como veníamos hablando, tenemos hoy esta plataforma nueva de miles de millones de usuarios que a su vez se intercomunican en redes sociales. Es importante movilidad, pero también es importante cómo las redes sociales exponencian la utilización de la movilidad. Y este conjunto de actividades hacen que surja una base para nuevas aplicaciones que se creen en esa plataforma. Ahora bien, nuevamente vamos a la parte tecnológica. Para que yo pueda crear todas esas aplicaciones, tiene que haber un hardware al final donde corran. Y por eso la cloud es el elemento clave, o la nube, para poder manejar todo ese volumen creciente de información. Y el cuarto elemento de la tercera plataforma es Big Data. Tenemos mobile, tenemos social, tenemos cloud. Ahora, la información está creciendo a un nivel exponencial. En los últimos 2 años se creó tanta información como el resto de la historia de la humanidad. ¿Cómo hago para leer esa información? No hay forma de que alguien pueda humanamente leerla, acceder. Y por eso existe el Big Data, que es cómo puedo extraer información valiosa de todo ese cúmulo de datos. Leonardo, ¿y cómo pueden las organizaciones llegar a esa tercera plataforma sin descartar la tecnología que ya tienen de la segunda y de la primera y sin aumentar demasiado la complejidad ni los costos?
Sí, lo que nosotros hemos logrado con el tiempo es entender esas áreas de transformación que pueden llegar a atacar estas grandes tendencias como el tema de cloud, como el tema de Big Data, y cómo las empresas tienen que adoptar el cambio paulatinamente a medida que vayan saliendo las ideas. Y lo que hemos logrado es que siempre de alguna manera debe existir una fusión entre lo que tengo hoy en día, que es el IT tradicional, más el IT que es el que se necesita para implementar la economía de las ideas. Entonces, lo importante de lo que estamos logrando nosotros es poder generar un retorno de la inversión y una inversión segura para los clientes para que puedan fusionar esas dos tecnologías sin tener que descartar algo que ya tienen adquirido en el pasado. Entonces es como a través de la tecnología que están adquiriendo nueva para implementar ese tipo de ideas, unirlas y poder trabajar con ellas. Eso es básicamente lo que estamos logrando, y para eso pues tenemos estas diferentes tipos de arquitecturas de referencia en las cuales tú puedes unir las dos digamos modalidades. ¿Cómo pueden responder las organizaciones a este desafío de subirse a la tercera plataforma, de responder a las exigencias de rapidez, de agilidad, de transformación, sin sufrir en el intento? Bueno, muy buena pregunta. Ninguna organización puede, digamos, tirarse a la piscina y decir, dejo todo, me voy a la economía de las ideas, me olvido de lo que tengo. No voy a dar nombres, pero hay ejemplos en la industria de muchas empresas tradicionales muy fuertes que han tratado de atender este problema y se olvidaron de la parte tradicional y hoy están sufriendo una caída muy importante en su recaudación. ¿Podrán ser exitosas en el futuro? ¿Quién lo sabe? Pero hay que acordarse que las cuentas hay que seguir pagándolas. Claro. Entonces tampoco es que alguien puede tirarse completamente a la piscina para lo nuevo. Y lo opuesto tampoco, porque si yo solamente digo, no, con esto hago profit, ¿para qué necesito algo nuevo? Me voy a complicar la existencia. O como dicen muchos empresarios, llevo 30 años haciéndolo así y no me ha ido mal, ¿para qué cambiar? Claro. El otro extremo. Y lo vemos mucho, hay otros ejemplos, si vemos retailers en Estados Unidos, han perdido 10 veces el valor, famosos retailers, y no han logrado hacer frente todavía a este nuevo avance del retail online. Tal vez en Latinoamérica esto no esté tan dinámico hoy día, pero tarde o temprano va a llegar, y si no toman alguna medida estos retailers para enfrentar la transformación digital, para tener una omnicanalidad que le permita no solamente la tienda tradicional, tener tiendas móviles, tener tiendas en la web, involucrarse en redes sociales. Si bien eso no le va a dar un retorno de inversión a corto plazo, sí le va a dar un manejo de negocio a largo plazo. Así que sí es bien importante que las empresas manejen la estrategia de una manera adecuada, ni olvidándose de lo tradicional, pero sí yendo muy fuertemente a entender este nuevo mundo digital. Y nuevamente, para eso necesitamos infraestructura. No es magia, digamos. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Y no es tan sencillo decir, bueno, contrato un cloud, ¿no? También hemos visto esas experiencias. Un cloud público. Muchas veces el cloud público está hecho de una manera estándar y no necesariamente esa manera estándar se adecúa a las necesidades y estrategias de mi negocio. Por eso es bien importante pensar la estrategia. Hoy la tecnología hace cosas maravillosas, pero primero tengo que pensar qué es lo que quiero lograr y a partir de ahí definir si uso una estrategia de private cloud, una estrategia de pública, una estrategia híbrida que maneje una extensión del privado en public cloud, qué hago con lo tradicional, o sea, muchas preguntas a responder y cada caso es distinto, ¿no? No podemos dar una receta de qué es lo mejor, ¿no? Hay muchas opciones, muchas alternativas, pero también es difícil tomar decisiones. Leonardo, el software ayuda también a todo esto, ¿no? No solo es poder de cómputo y crecer en ciclos por segundo. El software juega un papel importante y define o puede transformar la forma como el hardware ayuda a las organizaciones. Ahí hablamos de software defined y cómo funciona esto en el centro de datos. Uno podría decir que en los carros
un Tesla, por ejemplo, ya es un carro definido por software, un software defined car. Correcto. En un centro de datos, en la infraestructura de una empresa, ¿cómo funciona el software? ¿Qué es lo que hace? Sí, lo que están buscando los clientes, al igual que en los carros o en los automóviles Tesla, es poder interactuar lógicamente con el hardware, que sería la carrocería del carro. Entonces, si yo quiero que el freno esté un poco más corto, lo que tengo que hacer es poder ajustarlo mediante una pantalla que corre un sistema operativo y se puede ajustar a como yo lo necesite. Entonces, el tema de lo que están buscando los clientes en el data center es lo mismo. Es algo que sea muy lógico, que sea sencillo, que sea fácil de operar y que de alguna manera les brinde ciertas características que no les obligue a hacer mucho proceso manual. Al final, el cliente tiene mucha heterogeneidad en su data center, tiene varias marcas, tiene diferentes tipos de tecnologías, pero el cliente está buscando cada vez más simplificar su operación y hacerla de manera más sencilla, como el ejemplo del freno. Entonces, si yo quiero que las redes de los servidores se conecten para que esto corra a una base de datos que alimenta una plataforma móvil, entonces yo necesito que esa agilidad se pueda brindar a través de software, y el software defined me habilita ese poder de cambiar, primero definir la estructura para correr las aplicaciones, y segundo, cuando necesito cambiar porque la aplicación creció o porque la necesidad cambió, de alguna manera ajustarla a las necesidades que se buscan en el momento. Entonces, entre más software defined sea el data center, más rápido los clientes van a poder adaptarse a este mundo tan cambiante que estamos viendo hoy en día. Así que un data center poderoso en hardware pero débil en software probablemente no sea la respuesta a este mundo cambiante y exigente. Correcto, porque tiene muchos procesos manuales y son lentos, ¿no? O sea, las operaciones manuales que operan personas son lentos porque hay procesos que también, digamos, involucran que ellos tengan accesos o que tengan que ir físicamente a algún lado. Entonces eso hace que sea muy lento. Entonces, entre más software defined es más rápido la operación. Bueno, hasta ahora todos estos conceptos, software defined, tercera plataforma, nos está llevando a Composable Infrastructure, que es lo que queremos profundizar a partir de ahora en este webcast. Y Juan Pablo, aquí me gustaría saber ¿qué es esto de Composable Infrastructure y si es algo completamente nuevo o es simplemente una evolución de lo que ya teníamos y qué nivel de adopción está teniendo en Latinoamérica? Bueno, excelente pregunta y por supuesto hay mucha evolución, ¿no? Toda la tecnología es en sí una evolución y vemos que, como bien mencionaba aquí Leonardo, para las nuevas aplicaciones necesito una nueva dinámica, ¿no? Anteriormente uno tenía un proyecto de una aplicación, por ejemplo empresarial, un ERP, y se planificaba primero qué software quería tener, después del software, bueno, con qué hardware corre, cuáles están certificados para correr un determinado ERP, y luego se pensaba, ok, una vez que tengo el hardware, qué proveedores voy a elegir, y eran proyectos de meses o años y millones, o que nunca terminaban, vamos a ser sinceros. Sí. Cuando estaba terminado el ERP ya la tecnología había cambiado y tenía que volver a cambiar, y hoy, como dijimos, esto es muy rápido, necesita mucha mayor agilidad y no puedo tener ese esquema donde la cola de trabajos de tecnología es muy extensa y generalmente ¿qué termina pasando? Marketing necesitaba una campaña, no había respuesta, no, esto no lo puedo hacer, tengo otras prioridades, estás en la última lista de mi... ¿Qué terminó haciendo marketing cuando empezó el cloud? Marketing fue directamente y contrató el cloud. Resolvió el problema tal vez a corto plazo, pero luego tenemos información de registro en el área tecnológica, información de marketing en una cloud, que no se hablaban entre sí. Islas de información en todas las organizaciones. Para poder hacer esto más ágil, ¿qué es lo que fue pasando? En lo que es tradicional, las empresas se dieron cuenta que no podían tardar 1 o 2 años o más para un proyecto. Entonces empezó a surgir nuevas ideas para que estos silos de información, donde teníamos el server por un lado, el storage por el otro, el networking por otro lado,
¿cómo puedo hacer más ágil y más rápido este deployment de nuevas aplicaciones? Y vemos cómo en el caso de aquí de HPE, que han desarrollado otros conceptos que denominamos arquitectura convergente, donde el proveedor preconfigura esto de server, storage y networking y ya prueba antes de lanzarlo que todo funcione de una manera homogénea, que solo tengamos un solo punto de contacto. Esto facilitó mucho el deployment, que pasó de meses a días. Esto, si bien fue muy bueno para empresas, todavía tenía un costo bastante elevado para empresas más pequeñas, que requerían este mismo nivel de agilidad, pero a un costo más eficiente. Entonces ahí surgió lo que es la hiperconvergencia, que toma arquitectura comoditizada, tradicional, o sea, servers PC, planos, el servidor pequeño, y mediante software lo que logra, que también es software defined, logra que la infraestructura actúe como si también fuera una arquitectura convergente. Ya no necesitamos una SAN, simplemente maneja el storage de cada uno de los nodos, en general empiezan en 2 o 3 nodos, a nivel de software. Entonces tengo como una mini cajita que puede hacer todo lo que necesita una empresa, y esto está ganando muchísima popularidad en el mercado, creciendo a tasas del 70% en Latinoamérica. Ahora, esto es necesario, pero no suficiente. ¿Qué pasa con estas nuevas necesidades donde yo necesito crecer no solamente en cómputo y storage o en toda esta arquitectura convergente? Tal vez una aplicación necesita mañana más almacenamiento y no necesita incrementar el poder de cómputo. O al revés, necesita incrementar el poder de cómputo, pero no necesita más almacenamiento. Por ejemplo, no sé, transacciones de bolsa. O sea, necesitas mucho cómputo, pero realmente son muy poca información. Hoy en día, esta arquitectura convergente o hiperconvergente son mucho más poco flexibles para crecer un componente. Si necesito, por ejemplo, en hiperconvergente, necesito sí o sí agregar otro nodo, y ese otro nodo tiene que incluir cómputo, almacenamiento y redes. Entonces, la necesidad de Composable nace por estas nuevas aplicaciones donde yo tal vez necesito crecer mucho en un componente, tal vez necesito más memoria y no necesito más almacenamiento o cómputo. El ideal del Composable es justamente ese: poder crecer en cada uno de esos componentes de forma separada. Y es más, no solo crecer, sino decrecer. Porque muchas veces una empresa, no sé, un retail, en una semana necesita un gran poder de cómputo, pero a la siguiente es ferias. ¿Para qué voy a invertir en un poder de cómputo que ya no necesito, ¿no? Hoy en día Composable Infrastructure está al alcance solo de los grandes. Juan Pablo y Leonardo. Pues yo quería agregar algo, y aprovechando para contestar la pregunta, es una aclaración importante del tema de hiperconvergencia: las cargas son 100% virtualizadas. Y el cliente o los diferentes clientes necesitan cargas mixtas, cargas donde corran servidores físicos con cargas virtualizadas, y ahora el tema de contenedores o para hacer DevOps, ¿no? Entonces, ese tipo de cargas en Composable también buscan posicionar el concepto de que ese tipo de necesidad tiene que poder conectarse con lo que el cliente ya tenga en su data center. Entonces, eso es un concepto que se busca también como extender el punto ahí importante. Entonces, yo creo que ahí el mayor reto es implementar todas estas aplicaciones junto con lo que ya el cliente tiene y poder dar la velocidad que necesitan a través del software defined, digamos que ese es como lo que yo lo veo, ¿no? ¿Y está al alcance de los medianos, o todavía, por ser algo nuevo y tan poderoso, está solo para los grandes clientes? Sí, y de acuerdo con lo que dice Leonardo, es bien importante entender lo que mencionábamos antes. Nosotros, no necesariamente una empresa va a elegir un solo modelo de deployment. No va a ser, bueno, elijo todo public cloud. Hoy vemos en las noticias de empresas que dicen, sí, elijo todo public cloud, pero también vemos
que algunas empresas importantes de cloud han tenido 3 horas, 4 horas de caída. Entonces no es tan sencillo todavía elegir full all-in a un public cloud. Entonces las empresas necesitan distintos tipos de necesidades e incluso todo lo que es legacy tradicional, esa información sigue siendo valiosa. No todo lo nuevo es valioso solamente. Yo necesito tener mi información y muchas veces las aplicaciones tradicionales están totalmente desligadas de estas nuevas aplicaciones y necesito tener un puente, algo que las ligue, donde yo pueda aprovechar la información legada, la información de nuevas aplicaciones, la información que me dan las redes sociales en un solo lugar. Así que si hay una infraestructura capaz de manejar ambos mundos, realmente sería un gran avance para las organizaciones. Y es más, no solamente hablemos o pensemos en las empresas usuarios finales, pensemos también en el proveedor que da el servicio de cloud, que también puede aprovechar este tipo de ventajas de esta flexibilidad de las nuevas plataformas. Hoy se hizo mucho más complejo, no es solamente proveedor de tecnología y empresas. Hay muchos caminos en el medio, hay proveedores de cloud, hay service providers, que los service providers manejan nuevas aplicaciones y también muchas veces hacen tercerización de aplicaciones tradicionales. Entonces, ellos necesitan, por escala y por los clientes que tienen, una infraestructura que les permita mover todas estas cargas de trabajo en una forma eficiente, flexible y orientada a costo, porque en algún punto también necesitan profit, ¿no? No es algo infinito. Entonces, por supuesto que la eficiencia y los costos siguen siendo importantes. En cuanto a la pregunta si solo es empresas grandes, bueno, tal vez una empresa grande le va a ser más fácil invertir en una gran instalación de Composable. Pero pensemos que si un service provider da un servicio a través de Composable, eso va a ser también muy accesible a otras empresas. Sí, y la hiperconvergencia está un poco más orientada a empresas medianas y pequeñas, porque ellos no tienen esa complejidad, sino que pueden correr en un ambiente 100% virtualizado y no tienen, digamos que pueden cambiar de un sitio a otro o de una estructura a otra más fácil que una empresa tradicional, que seguramente tiene una inversión en diferentes protocolos y tecnologías que se adaptan más al mundo Composable. Entonces, por eso el software defined, como se considera, pues están ambos productos, el de hiperconvergencia y el de Composable. Y si una pyme necesita Composable porque por sus características lo requiere con un proveedor, sí, lo puede hacer sin tener que hacer grandes inversiones. Sí. Leonardo, ¿cuál es la visión de HPE en cuanto a Composable Infrastructure y cómo les podemos explicar a los empresarios que no son expertos en tecnología fácilmente cuáles son esas ventajas o esas características clave? Sí, correcto. Mira, la visión nuestra es ir de acuerdo también a lo que los analistas han planteado de estas necesidades, de cómo poder lograrlo, y lo que nosotros hemos logrado es plantear un concepto hacia el mercado que tiene 4 componentes básicos. El primero es como una gran simplificación en lo que es la parte física, por entenderlo así, en la parte de administración, en la parte de conectividad, en la parte de cómo haces crecer esa plataforma. El segundo es que logres tal velocidad a la hora de hacer aprovisionamiento o crear las plataformas para poner, digamos, una aplicación en donde hablamos de que vas a hacerlo como la cloud, pero pues en tu infraestructura, o la velocidad. El tercero es simplificar la operación de esa plataforma, que seguramente con cierto nivel de regularidad algunos clientes cada año van a tener que hacer una actualización de firmware para mejorar su tecnología. Entonces eso hoy en día es una traba para lo que es la operación, se demora mucho haciendo ese proceso, y yo pienso que ahí hemos hecho un gran avance en ese punto en donde queremos simplificar ese proceso y que sea cero disruptivo, digamos, por decirlo así. Y por último, que la plataforma sea lo suficientemente amigable para que cuando yo empiece a desarrollar aplicaciones para la economía de las ideas, pueda hacerlo tan fácil que la plataforma sea natural. Entonces hemos creado un concepto muy interesante que es como un lenguaje API para poder interactuar con él. Entonces esos son los 4 principales puntos de nuestra estrategia y que corresponden específicamente a responder la necesidad de tener un sistema Composable. Simplificación,
facilidad, Sí. velocidad, Sí, agilidad. correcto. Así que eso debe sonar muy atractivo para los de los negocios Correcto. y también para las áreas TI. Correcto. ¿Cuál es la propuesta de HP en este terreno de Composable Infrastructure? Correcto. Entonces, lo que nosotros lanzamos específicamente es digamos, todo un acompañamiento de diferentes tecnologías que vienen saliendo desde la tradicional, desde lo que es convergencia, avanzando por los diferentes conceptos, y lanzamos un producto que se llama el HP Synergy. Es un producto y es toda una solución que involucra todas estas 4 características que mencionamos y que corresponde específicamente a una serie de lanzamientos tecnológicamente hablando muy interesantes en el mercado y que cumplen con todas estas características de que yo necesito hacerlo mucho más sencillo, tengo que lograr una reducción, tengo que lograr una operación más fluida y que ese lenguaje que hablé en la pregunta anterior, el API, me permita interactuar con cualquier plataforma de cualquier fabricante y cualquier lenguaje. Se habla de que muchos de nuestros clientes a futuro podrían hacer la programación de sus aplicaciones. Vamos a hablar del ejemplo del retail. En el fin de semana necesito más infraestructura porque todo el mundo está entrando a comprar una promoción. Entonces se habla de que en el código de la aplicación yo puedo lanzar una línea que interactúe directamente con el Synergy y que le entregue más contenedores o más virtualización o más servidores físicos. Entonces eso lo que hace es que une el mundo de la plataforma con el mundo de la aplicación y logra entregar esas virtudes que necesita Composable, ¿sí? Más adelante nosotros estamos buscando lograr una desagregación total con un nuevo proyecto que se llama The Machine, en donde usa diferentes conceptos como la fotónica para lograr hacer una desagregación completa y que tú puedas llegar a integrar eso con Synergy y que puedas tener ahí sí un gran bloque de componentes, de procesadores, de memoria, y que simplemente digas, mire, yo quiero coger este pedacito con este, y ahí pongo la aplicación móvil, el CRM, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como nuestra propuesta tecnológica que ya hoy en día está habilitada para vender a nuestros clientes, y ya tenemos clientes en Latinoamérica que lo tienen. Si una organización dice, bueno, me suena muy bien, pero ¿cómo implementa Synergy? ¿Debe comprar unas licencias? ¿Debe comprar unos equipos? ¿Qué es lo que debe hacer para llegar y adoptar la Composable Infrastructure con Synergy? Sí. El truco que hemos logrado hacer es que esta es la plataforma que consideramos más heterogénea en el mercado. Entonces, habla con todo. Exacto. Entonces, si el cliente tiene ya una inversión en un protocolo, voy a poner un ejemplo aquí técnico que es Fiber Channel, pues Synergy es compatible con esto y lo conecta. Esto es un hardware que tiene, digamos que es formato Blade, tiene diversas opciones en el tema de cómputo, servidores de 2 procesadores, de 4 procesadores, tiene módulos de almacenamiento, tiene conectividad, digamos, especial para brindar esa tecnología, y pues se pone o se estructura una solución que sea totalmente compatible con lo que el cliente tenga y que logra empezar a entregar poco a poco las virtudes del software defined a través de esta plataforma, reutilizando lo que el cliente ya tiene. Entonces, poco a poco lo que se propone es como poner esta plataforma y que a través de los años el cliente vaya migrando hacia Synergy al 100% o en lo que más se pueda lograr, beneficiándose de todas esas características de Composable. Juan Pablo, Leonardo nos dice que ya hay proyectos de Synergy en Latinoamérica. Vamos a ver si ahora nos puede dar nombres o casos concretos, pero la pregunta es, a veces a Latinoamérica llegan las tecnologías un poco tarde. Eso en algunos casos, como por ejemplo 4G o tecnologías móviles, es bueno, en otros no es tan bueno. ¿Qué tan rápido está llegando este concepto de Composable Infrastructure a la región? Bueno, en general sabemos que en el pasado el ambiente de sistemas regular de Latinoamérica es un poco reactivo, digamos, no suele adoptar nuevas ideas. No hay muchos pioneros. No hay tantos pioneros, ¿sí? Eso es lo que ocurría en general. Pero sí estamos viendo, y con buenos ojos cada vez más, en todo lo que es iniciativas de transformación digital, en esto de la economía de las ideas, sorprendentemente para bien, que sí hay cada vez más casos. Uno va al exterior, ¿no? y encuentra casos de Latinoamérica como ejemplo,
de nuevas tecnologías. ¿Qué está pasando? El mundo, a su vez, como hablábamos de la organización, también el mundo se está convirtiendo en algo más plano, ¿no? El famoso World is Flat. Y sí, cada vez más es más fácil que una empresa pueda, incluso en Latinoamérica, tomar un tipo de iniciativa nueva. Con lo cual creo que, si bien sigue siendo un ambiente un poco más conservador, no es tan rápido la adopción, muchas veces el sector público, sobre todo, es el que demora más, y que en algún tipo de industrias es necesario que el sector público tenga algo de empuje. No siempre eso lo logramos, pero sí lo importante y la ventaja que lleva esta historia de Latinoamérica es que tampoco tenemos tanto legacy. Uno va a Estados Unidos y hay tanto equipamiento legado, tanta aplicación legada, que les es muy costoso salir. Claro. Y en el caso de Latinoamérica hay muchas empresas que son más jóvenes, tal vez más demoradas, pero eso les va a ayudar a adoptar cosas nuevas más rápido, ¿no? Obviamente acá va a depender del liderazgo y de la visión. Está la posibilidad de hacerlo más rápido, necesitamos que los líderes de las organizaciones, los CEOs, los CFOs, se involucren en la transformación digital y en la tecnología. No es algo privativo del CIO. El CIO puede sugerir tecnologías, puede participar de las mesas de decisión, pero tiene que haber liderazgo. Sin liderazgo, ninguno de estos proyectos va a funcionar, ¿no? Entonces es importante el liderazgo que tengan las organizaciones, y a partir de ahí y de alentar a colaborar a todas las áreas, especialmente la tecnología, porque no la podemos dejar de lado, creo que ahí sí se van a dar cada vez más casos. Y no sé si Leonardo tendrá algún ejemplo concreto. Pero antes de que Leonardo nos responda a esa pregunta, yo sé que nos va a dar nombres. ¿Ese liderazgo sí está haciendo ese cambio cultural? ¿Sí está empezando a creer que tiene que innovar rápido, tiene que agilizarse y tiene que entender que hay unos disruptores que lo pueden estar poniendo en riesgo? Bueno, notoriamente he participado en varias conferencias y noté un cambio muy importante en las áreas de sistema. Anteriormente iban a nuestras conferencias y estaban muy interesados en, como se dice, specs, sí, cosas muy técnicas. Y hoy empiezo las conferencias hablando de transformación digital, termina la conferencia y me vienen a ver, quieren ver de cómo puedo hacer esto en mi organización, me están pidiendo que cambie. Eso nos da la pauta, además de lo que nos contestan en las encuestas, de que este cambio está ocurriendo, de que hay una mentalidad que está cambiando, y por eso que surgen estos proyectos. Tal vez no es algo 100% generalizado, pero creo que va a haber un efecto contagio, ya que rápidamente las empresas se están dando cuenta de que o cambian o van a enfrentar lo que se ve en Estados Unidos con los retailers tradicionales. O sea, vuelvo a este ejemplo, acá no llegó todavía, pero tarde o temprano van a tener que enfrentar este reto, y si lo enfrentan ahora va a ser mejor, ¿no? Ahora sí, Leonardo, ejemplos en Latinoamérica, ¿podemos contar? Nombres de clientes no, pero sí tenemos varios países. En Puerto Rico tenemos un cliente, en Argentina tenemos otro cliente, en México tenemos un cliente, en Colombia tenemos muchos proyectos, y sí hay, digamos, como un despertar de cómo satisfacer esa necesidad de poder lograr esa velocidad que se necesita. Entonces hay ejemplos de clientes que, algo que hablamos en el pasado, es que esa área de mercadeo, como habló Juan Pablo, está tomando infraestructura de la nube y la empresa no tiene la velocidad suficiente para darle a mercadeo esa estructura. Entonces es importante que uno pueda saber que la velocidad que ellos quieren lograr adquiriendo ese tipo de productos o estas iniciativas, va a poder decirle en algún momento a mercado, no, y ahora sí tengo la velocidad, puedes responderle como tú quieras. Entonces sí existe una gran necesidad de esa velocidad, ¿sí? En bancos, en empresas de seguros, en temas de retail, están buscando esa velocidad, y de alguna manera se ha vuelto a ver el concepto de que no hay tanta necesidad de comoditizar esa infraestructura, porque si tengo software defined puedo lograr mejores resultados. Entonces yo veo que sí hemos evolucionado, no tan rápido como en otras regiones, pero sí hay muchos proyectos de Compose o los Synergy en nuestro caso, y ya tenemos clientes que lo están empezando a desarrollar, y obviamente hay muchos
hay mucho interés. Entonces, esto es algo muy, muy importante para nosotros. ¿Qué tienen en común estos proyectos y estas organizaciones? ¿Son visionarios sus líderes o realmente ven una amenaza inminente de disruptores digitales? ¿O el sector en el que están es muy competido? ¿Qué es lo que podríamos encontrar en común entre todos estos proyectos en varios países? Sí, yo creo que lo que más estamos viendo es la necesidad de velocidad. Eso es lo que más está. Cómo reaccionar rápido y cómo empezar a pensar en plantear proyectos de corto plazo que les empiecen a dar resultado en diferentes tecnologías. Entonces, lo que se ha logrado es que identificar es que los clientes están buscando cada vez más es algo que llamamos nosotros el right mix, o cómo lograr esa perfecta mezcla entre lo que tiene la tecnología, digamos, composable y la nube, por ejemplo. Entonces, un banco tendrá 20% en la nube y 80% en tradicional. Y ellos, de alguna manera, dicen, bueno, listo, ya tengo identificado o estoy trabajando en mi mezcla correcta y ahora lo que necesito es la velocidad para implementar los proyectos. Entonces, esas nuevas amenazas, como por ejemplo el tema de blockchain, es algo que le preocupa a las entidades financieras y ellos dicen, bueno, ¿cómo hago para responder rápido a esto? Y también pues en el tema de salud, ¿cómo hago para transformarme mejor digitalmente? Entonces, esa es la principal preocupación y un tema que es común a todos y que seguro Juan Pablo también lo habla es el tema de seguridad. El tema de seguridad cada vez preocupa más, ¿no? Los ataques maliciosos y los ataques de denegación de servicio, eso afecta muchísimo la forma en que las empresas hacen sus proyectos a corto o a largo plazo. Entonces, yo creo que esas dos, tal vez la velocidad y el tema de seguridad son como los temas más importantes. De pronto Juan Pablo puede ampliar ahí más, ¿no? Sí, de algo que se ve con todo esto de la tercera plataforma, y de ese lo denomina innovadores o aceleradores de innovación, la seguridad de próxima generación es algo clave. Hoy día no es el tema si voy a tener una intrusión, sino cuándo, porque es imposible controlar todo. Con lo cual tengo que tener una infraestructura ágil que pueda responder ante una intrusión, ante alguna caída, con algo alternativo, un sistema que pueda ser lo suficientemente resiliente. Esto no, con la arquitectura tradicional no es tan fácil de lograr, ¿no? Correcto. Por eso es bien importante este concepto. El otro concepto que me parece bastante importante en todo este nuevo mundo es que el desarrollo de las nuevas aplicaciones y lo que mencionábamos al principio de DevOps, ¿qué es DevOps? Es que el desarrollador y el de operaciones que le da la infraestructura para que el desarrollador pueda correr ese desarrollo, estén trabajando de la mano y que sea un solo conjunto. Entonces, la infraestructura que está detrás, necesito que realmente cuando el desarrollador prueba una aplicación, rápidamente yo tenga la infraestructura para probarla. Cuanto más ágil sea ese mecanismo de desarrollo y operación, más ágil va a ser la salida de aplicaciones de las empresas, ¿no? Con lo cual no es solamente teoría, no es solamente flexibilidad, sino es esta velocidad con que yo puedo desarrollar nuevas aplicaciones. ¿Y para qué sirve esto? Porque las ideas hoy día, y lo vemos en nuestros celulares, se transforman en aplicaciones. Hemos estado ignorando una palabra o un sector en toda esta charla y es gobierno. Recientemente en Colombia un ministro dijo que entre el publíquese y el cúmplase de un decreto, de una norma, pueden pasar 10 años. Y aquí no habla solo de tecnología, pero la tecnología en el sector gobierno es algo que preocupa e interesa. ¿Cómo está Latinoamérica en su sector gobierno adoptando estas tendencias, no solo Composable Infrastructure, sino Software Defined, tercera plataforma, etcétera, etcétera? Bueno, vemos un desarrollo, si se quiere, dispar, como era de esperar. Depende de cada gobierno, depende de cada agenda. Sí estamos notando en varios países que hay una agenda digital, ¿no? Por lo menos se está vislumbrando que tienen una agenda digital pública. Ahora, la velocidad con que adoptan esa agenda digital difiere bastante, ¿no? Vemos que hay grandes planes que después no ocurren, demoras, obviamente la economía en los últimos 2 años no ayudó,
Pero sí hay proyectos puntuales, hay proyectos muy interesantes en lo que es seguridad, cómo vinculamos estas cámaras, que cada vez hay más cámaras en las ciudades, pero ¿qué hacemos con esa información, no? Veíamos proyectos anteriormente que ponían cámaras y el que miraba las cámaras era una persona. Y si eso no lo digitalizamos, realmente cuanto más cámaras tengamos, menos información vamos a tener. Porque es imposible que alguien pueda mirar todas esas imágenes. Entonces, necesariamente necesitamos una infraestructura que pueda leer eso, y detrás de eso tiene que haber una infraestructura lo suficientemente flexible para manejar. Correcto. Por eso, una cosa va llevando a la otra. O sea, hay ejemplos ahí, pero bueno, va avanzando al ritmo de cada uno de los gobiernos, ¿no? ¿Hay algún proyecto de Synergy del sector gobierno o todavía no? Sí, hay varios proyectos, están buscando la agilidad y obviamente están empezando a pensar en cómo logran, digamos que, adoptar proyectos como gobierno digital, ¿no? O sea, cómo hacer para acercar la ciudadanía más a los sistemas. Y también el tema de Big Data es súper importante porque eso también dispara otros proyectos como Internet de las Cosas, ¿no? ¿Cómo hago yo para censar el estado del tráfico en ese momento y tomar una decisión de cambiar el semáforo? Entonces eso necesita una agilidad, primero desarrollo o traer una aplicación y después una plataforma que sea lo suficientemente rápida para adaptarse a eso que está demandando. Entonces sí hay muchos proyectos de diferentes índoles, semaforización, temas de seguridad y otros temas de Big Data, que es como lo que más se busca en este tipo de nuevas tecnologías. Juan Pablo. Sí, no, quería agregar justamente, bueno, para no quedarnos solo con la seguridad, sí vemos proyectos de gobierno digital donde el interfaz del usuario ya no es la oficina pública, donde sabemos los bemoles que tiene, sino incluso la página web ya hace un tiempo, pero también el móvil, ¿no? Cada vez más vemos implementaciones donde el usuario puede interactuar con el móvil, por ejemplo, si hay alguien obstruyendo la calle, sacar una foto, entra a una aplicación y lo reporta. Todavía creo que falta la velocidad de respuesta, pero ya empieza a haber algo en eso, ¿no? Lo ideal sería que venga alguien a las horas, no siempre ocurre, pero por lo menos la infraestructura está en camino, ¿no? Que eso es lo bueno, ¿no? Por eso siempre remarco que no solamente es una cuestión de tecnología, yo puedo poner la mejor infraestructura donde saco la foto e inmediatamente avisa a la policía o lo que sea, pero si después no están los procesos diseñados para responder, no es la tecnología lo que responde, es las dos cosas. Está la tecnología posible para hacerlo, pero tiene que haber el liderazgo para encarar el cambio. Y creo que esa es la clave de la transformación digital, es tener el liderazgo adecuado para llevarlo a cabo. Muy bien, para concluir este webcast, me gustaría que Juan Pablo y Leonardo les enviaran un mensaje a los directivos, a los empresarios, a los que lideran negocio y a los que lideran TI sobre este concepto de Composable Infrastructure y sobre los retos y las oportunidades que tienen al adoptar estas nuevas tecnologías o estas nuevas arquitecturas. Bueno, un tema importante que para resaltar y para concluir es siempre se debe pensar en liderizar o innovar, y eso tiene que ir acompañado con lo que hemos hablado, personas, procesos y tecnología, y de alguna manera poder empezar a entender que algunas nuevas tendencias como el de Composable Infrastructure van a facilitar ese proceso, y que cuando yo empiezo a entender eso, digamos ya desde la forma estructural, entonces ya puedo decir, bueno, esto me va a funcionar, me va a responder y voy a empezar a generar valor. Entonces los proyectos se acortan, ¿no? No es como en el pasado, como lo hablamos, se acortan los proyectos y pueden surgir rápido esas innovaciones. Entonces ese es el llamado, ¿no? A contar con un experto que pueda ayudar en esos tres ámbitos y que puede estar seguro que la tecnología primero está pensada para futuro, es decir, que es algo que tiene un principio y digamos que está pensado hacia el futuro, y segundo, pues tenemos muchas experiencias de proyectos en curso para poder apoyarlos. Juan Pablo. Bueno, es un momento, como habíamos comentado al principio, muy interesante en lo que es la tecnología, un cambio disruptivo que creo que no ocurre por lo menos hace 20 años, que no hay este tipo de cambios disruptivos, y estamos viendo que afortunadamente todo lo que es el mundo de negocio esta vez se está dando cuenta, de alguna manera
estas aplicaciones disruptivas que estamos viendo en el mundo, que surgen empresas en 5 años de la nada, valen 50.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, y esto, mal que bien, llama mucho la atención, y las empresas de Latinoamérica también se están dando cuenta que necesitamos hacer algo, o tarde o temprano esta ola la podemos detener 1 año, 2 años, pero en algún momento el cambio va a venir y mejor que lo encaremos nosotros, ¿no? Es lo que piensan las empresas. Y esta disrupción realmente, más allá de alguna pausa, si se quiere, más que nada política, creo que no se va a detener. Estamos viendo cómo los ecosistemas avanzan, algo que tal vez no hablamos muy en detalle, pero hoy ya no se habla de empresas, sino se habla de ecosistemas y cómo una empresa interactúa con ese ecosistema, aprovecha la información y genera valor con otros dentro de su mismo ecosistema. Y para ello necesitamos una economía de aplicaciones que puedan compartirse entre sí, que es lo que llamamos API, de Application Platform Interface, de forma tal que entre sí todas las empresas puedan hablar un mismo lenguaje. Ya no necesito una compleja interfaz para que ellos se muevan, pueden hablar con este mismo lenguaje común. Y por supuesto, cuanto más ágil, más flexible y más eficiente sea la infraestructura que está detrás de todo eso, mucho más rápido se va a dar este cambio. Creemos que ese es el momento de cambio, es ahora, y tenemos buenos ejemplos que lo van a dar y esperamos que el contagio sea positivo para toda la región. Y esto, más allá de tecnología y de empresas, a su vez creemos que va a ayudar a mejorar las sociedades en nuestros países. Juan Pablo Seminara, Leonardo Soto, muchísimas gracias por sus conceptos, por las ideas que nos han dado. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este webcast de HPE, de Intel y de IDC. Los esperamos en una próxima oportunidad y está clarísimo, la tecnología es un gran habilitador, pero sin cambio cultural, sin cambio mental y de conceptos de negocio y de procesos es difícil. Así que todo esto debe estar reunido para que aprovechemos estas tendencias tecnológicas que están en camino y que ya llegaron. Gracias a todos.